Me preocupa que a veces estamos como desconectados con la realidad paralela, con lo que se vive afuera y con lo que vivimos nosotros. Quiero depender siempre de lo que Él hace, de lo que Él... Y hasta ahora Dios nos ha sostenido. Pero de eso se trata, renunciar a uno mismo por amor a otros. Las misiones se trata de eso, la vida. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Me preocupa que a veces estamos como desconectados con la realidad paralela, con lo que se vive afuera y con lo que vivimos nosotros. Y estos lugares nos conectan con la realidad. Cada vez que uno va, se siente conectado con la necesidad y con el corazón del Padre. Cuando dice, me diste de comer, cuando tuve hambre, cuando tuve frío, cuando me atendiste. O sea, estamos haciendo lo que Dios quiere en muchas maneras. Pero quiero leer un pasaje del apóstol Pablo que lo vengo anunciando porque hace meses en Corintios 9:19 dice la palabra: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El énfasis está ahí. En el verso 20 termina diciendo: para ganar a los que están sujetos a la ley. El verso 21 en el final: para ganar a los que están sin ley. Y el verso 22 dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguna. Y esto lo hago por causa del Evangelio. 4 veces creo que aparece: para ganar, para ganar, para ganar. Y en el verso, en la Nueva Traducción Viviente dice, en el verso 22, en la parte: sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a alguno. Si había algo que Pablo hacía, es que dice: voy a hacer todo lo posible para ganar gente. Mientras no sea pecado, porque dice: me voy a adaptar al judío, al gentil, me voy a adaptar. ¿Qué quiere decir? Era una persona flexible, una persona que sabía cómo puedo comunicar el mensaje a gente que no es como yo. ¿Cómo puedo llegar a personas que no son como yo o que no tienen mi fe? Nosotros tenemos pensado todo lo que hacemos, por lo menos en nuestra iglesia, ahora, hace años, ¿cómo hacemos? ¿Cómo pensamos en el inconverso? El que nunca pisó una iglesia, el que nunca entró a una congregación. No estoy hablando de un apartado, no estoy hablando de alguien que conoce al Señor y vuelve, que gloria a Dios los que vuelven, pero estoy hablando de los que nunca pisaron una iglesia. ¿Cómo se sentiría si entra a este lugar? O a cualquier lugar, a cualquier casa donde uno entre y dice: ¿cómo se sentiría atraídos? O con nuestras formas, nuestros métodos, nuestras estructuras, quizás lo podemos alejar. Cómo entra vestido, cómo entra su forma, cómo a nosotros nos llega gente que a veces están todos tatuados, por ejemplo. ¿No? Veo que hay gente que dice: está todo tatuado. O con aros. Hace poco llegó un muchacho de 22, 23 años, está todo tatuado. Cuando le digo todo, está la cara, todo el cuerpo, pero la cara. Tiene un beso por acá, un beso tatuado así. Unas cosas por acá así. Otros se tatúan un revólver, los que están en un revólver así, todo. Con una gorrita así. Ni se le ve la cara, así están. Pasó al frente, oramos por él y me abrazó y se puso a llorar. 23 años, Ignacio, nuevito. Me dice: no sé lo que me pasó ahí adelante, pero algo sentí. Y está Dios obrando. Me dice: mi papá
Vine porque mi papá le predicó Lucas que su papá fue a buscar ayuda, 52 años, se quería suicidar, perdido en las drogas, sus 2 hermanos presos por asesinato. ¿Cómo vamos a hacer para conectar? No con ellos, podemos hablar de todo, con los deportistas, con los educadores, con los profesionales, con médicos, con ingenieros, con arquitectos, con toda clase de personas. ¿Cómo vamos a conectar? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, ¿cuánto hablan en lenguas acá? ¿Hablan alguno en lengua? Sí. ¿O estoy diciendo algo? Bueno, dice, está bueno hablar en lengua, al que habla en lengua a sí mismo se edifica, y yo hablo en lengua más que todo. Pero dice, si viene alguien nuevo, así dice la Biblia, y entra, y es como que si alguien nuevo viene y uno lo recibe así, ¿qué va a pensar? Dice. ¿Cómo dice Pablo? ¿Qué va a pensar? Que está loco. Eso quiere decir que él pensaba en el nuevo. No es que no hablemos lengua, porque después dice, hablen en lengua, pero en orden, y le explica. Pero él está pensando en las personas nuevas. Y yo quiero nombrar algunas cosas de lo que Pablo, todo el capítulo 9, hay una palabra que lo resume, es renuncia. Y renuncia voluntaria. No hay misiones si no hay renuncia voluntaria. Esas palabras que nos asustan, a renunciar. ¿A qué cosas? Pablo lo primero que dice que él renuncia para ganar almas son a las estructuras o tradiciones que alejan a la gente. Porque él dice, cuando estoy con los judíos, me corto, me rapo, hago señal de voto, cumplo todas las leyes. Pero cuando estoy con los que no son judíos, me comporto, dice una versión, conecto, busco algo en común. No dice, con el que fuma, fumo, con el que me drogo, me drogo. No estoy hablando de eso. Está hablando de decir, con la persona que no conoce, busco algo que tengamos en común. ¿Y qué es? ¿Cuántas cosas podemos conectar? Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, que ellos puedan ver. Pero a veces tenemos tantas cosas, tantas costumbres. Hablo de Argentina y de tantos lugares, de tantas estructuras. Cuando hablo de estructura, las estructuras son buenas. El tema es cuando esa estructura apartan a la gente. Yo cuento que cuando llegué a mi iglesia, cuando me convertí, me gustó mucho la primera canción que hicieron hoy. ¿A dónde está el que allá? La primera que hicieron hoy, esa letra me trasladó a cuando Dios me llamó, cuando vine a Cristo. Y eso fue en una iglesia que había como 600 personas. Yo entré por una puerta, un amigo me invitó y llegué ahí, pero yo llegué mal vestido, olor a marihuana, cigarrillo. Cuando digo mal vestido, en esa época eran como los hippies, ¿cómo le dicen acá? Los hippies, así, todo torso desnudo, sentado ahí atrás, distante. Y el pastor nunca me dijo nada. Me saludaban, bienvenido. Como no sé cuántos meses estuve así. Y un día en una reunión el pastor dice, vamos a saludar a alguien del que está, ve cómo somos nosotros, así que saludamos, abrace, salude. Y una hermana grande estaba al lado mío y me abrazó con un amor. Que a veces uno saluda, pero esa mujer me abrazó con un amor que fue como que rompió todas las barreras, todo lo que me distanciaba. Y Pablo está hablando de eso, o sea, a veces creamos barreras en vez de puentes. Y la iglesia está para crear puentes. Ayer estuvieron creando puentes. Ayer estuvieron conectando con la gente que no viene a la iglesia. Bárbaro. Nosotros conectamos a través de la comida, a través de la ropa, a través de la ayuda escolar, a través del deporte. Ahora queremos conectar con los niños y adolescentes a través del deporte, de cancha de fútbol. Estamos con eso, compramos, le aviso, el año pasado hice 2 viajes y ya mostré la otra vez, pero en noviembre cuando estuve,
Terminamos de comprar una casita que era para el comedor, donde le damos de comer. Cuando hablo de casita, no estoy hablando de una casa así como casa, una casita vieja, abandonada, que la estamos arreglando. Y un terreno, y después compramos otro pedazo de terreno que todavía nos faltan 5 meses para terminar de pagar. En noviembre lo terminamos de pagar. Y ahí queremos hacer ¿qué? Una cancha de fútbol, porque si los argentinos somos buenos en el fútbol. Ahí se la devolvimos, ¿no? Nah. Pero bueno, el 2022, pero ahí conectamos y queremos sacar a los niños de la calle como una herramienta más a través del deporte. Y estamos preparando un matrimonio que entrena niños y niñas, porque ahora las niñas también juegan. Amén, digan las mujeres, sí. Y también conectar allí y ver cómo preparamos, enseñarle a trabajar en equipo, enseñarle responsabilidad, enseñarle respeto, límites. Porque cuando yo le hablo con niños de la calle, le estoy diciendo literalmente que son niños que crecen sin ningún tipo de respeto, de forma, de principios, de valores. Yo voy a sus casas para entenderlos, porque en el plano humano a veces, obviamente que a veces uno se puede enojar, porque nuestros niños son tremendos, caminan por las cosas, ¿sí? Hace poco cuando fueron ellos estuvimos arreglando toda la iglesia, pintando, arreglando el piso, pintando todo nuevo, todo. Y cuando vienen ellos, calcule que los sábados van cerca de 200. Yo digo a mi esposa, que dure poquito limpio, un poquito más, hasta que vengan los hermanos por lo menos. Porque cada vez que yo vengo a la iglesia y los veo que están corriendo, y literal, algunos corren por arriba de la silla, otros pintan las paredes. No lo podemos controlar. Tratamos, hay muchos equipos de maestro, tenemos todo un equipo, pero los pibes se descontrolan. Porque no son niños de escuela dominical. Son niños de la calle. Este mes que pasó, me avisaban el otro día que uno de los que nos rompieron los vidrios de ahí del lugar, los mismos niños que van a comer, porque uno de los maestros los corrigió porque se estaban tirando con el pan. Y bueno, ustedes que tiran, son chicos que no tienen ninguna, hay que enseñarle todo. Imagina, no se bañan porque no tienen agua, no tienen baño. No se lavan los dientes, los pelos, literal, algunos tienen los pelos duros, de días. Andan con descalzos, con unos gomones, ojotas. Y así llega. Entonces cuando uno los quiere corregir, porque se enoja, a veces uno dice, yo voy a las casas. Y cuando voy a las casas, veo cómo viven. Llego a mi casa y digo, no, Señor, ¿qué los voy a retar? O sea, le tengo que enseñar. Pero no, eso me puede, porque necesitan otra cosa más que un reto grande. Es amor, es tiempo, es invertir, es dedicarle cada semana y vamos. Y este mes se rompió un vidrio. Al hermano que llevan en una camioneta de esa le rompieron el vidrio de atrás. Y otro que iba con un auto nuevo, como decía Marta, que estaba con el autito nuevo, ese se me bajó y me dijo, pastor, yo no sé, está peligroso la cosa, me dijo. Está bien. Ejemplo he dado, yo siempre le digo, yo voy todos los días con mi auto y me expongo, porque te exponé, porque todo el capítulo 9 de Corintios, implícitamente usted va a ver esa palabra, renuncia. No se puede hacer misiones si no hay una renuncia voluntaria. Y Pablo, como el ejemplo de nuestro Señor, allí en Filipenses 2:5, que cuando lo leemos, haya pues en vosotros este sentir. En el griego dice, haya este pensar o haya esta actitud, que se despojó. En otra versión dice que renunció a sus privilegios divinos. Si hay alguien que nos enseña renuncia, es Jesús. Y si hay alguien que tenemos que aprender a renunciar cosas, es la iglesia. No podemos hacer misiones desde la comodidad.
La comodidad se vuelve peligrosa cuando nos quita la fuerza, cuando nos quita la energía, cuando nos quita la pasión. Pero no hablo de una comodidad del confort, de estar bien solamente materialmente, sino de un conformismo espiritual donde estamos sin movimiento, estamos cómodos en ese estado y todo lo que nos convoca no nos mueve, no nos involucra. Pero las misiones te tienen que mover. Esto es lo que veíamos hace un rato, tiene que ver con lo que mucha gente piensa de misiones de una manera romántica, digo yo, ¿no? De una manera de mi ilustración tiene que ver con como ir al cine. El otro día dije comer pochoclo, pero me dijeron que es palomita. Palomita. Hoy tenemos un concepto de espectador. Tenemos talleres, tenemos prédicas, la gente escucha 10 prédicas, va a una convención, y todo la gente recibe, come pochoclo, come maíz, come palomita y se va. Y no hay acción, no hay renuncia. Cuando hablamos de renuncia, ¿sabe? Me gusta la historia de la iglesia. Estaba leyendo el libro de Justo González, un historiador que habla tiene 2 tomos muy grandes que habla de toda la historia. Y la primera es la que más me apasiona, hasta el año 315 o 400. Si usted lee cuál era la orden del Señor, id y predicar a toda criatura, oíd y haced discípulos a todas las naciones y recibiréis poder, y ya lo sabemos, ir y Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el pueblo de Israel, los judíos lo hicieron, pero no llegaron primero ellos hasta los últimos. Los judíos predicaban solo a los judíos. Si usted lee del 1 al 8, los judíos recibieron bautismo, hablaban en lengua, predicaban, ganaban almas, pero ¿solo a quién? A los judíos. Y eso es lo que le decía antes. Pablo decía, tenemos un problema de estructura. Tenemos prejuicios. ¿Cuáles eran los prejuicios judíos? Que ellos decían, no, tienen que circuncidarse, tienen que observar el sábado, tienen que comer ciertas comidas, si no, no pueden. Se armó tal conflicto que en el capítulo 15 de Hechos hay un concilio allí, una conferencia donde dice, no, tenemos que hablar acá. Y Pablo decía, no, es por la fe en Cristo. Y los judíos decían, no, tienen que cumplir tantas reglas. Y el Señor le habló a Pedro cuando le mostró el lienzo en el capítulo 10 de Hechos, le dijo, mata y come. Oh, Pedro decía, yo nunca comí nada inmundo, mata y come. Y le quería mostrar que cómo llegar a quienes, a los que no eran judíos. Había tanta estructura en sus mentes. Piense esto, fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron poder y ni aún así podían vencer esos prejuicios que tenían. A mí eso me hace pensar cuántas barreras tenemos como iglesia que hace que no conectemos con el que no tiene a Cristo. Tenemos tantas cosas a veces, hermano, tenemos que buscar la manera más simple, sin sacrificar la verdad, sin cambiar el mensaje. No estoy hablando de un mensaje liviano, un mensaje que cambiamos, sacrificamos la verdad para acomodarnos. No, la esencia no se cambia, el caramelo es el mismo, el envoltorio es lo que cambia, la forma, los métodos, la manera de comunicar, cómo llegamos, cómo conectamos. Los judíos, Dios tuvo que levantar a la iglesia de Antioquía. Eso está en Hechos. La iglesia que llegó a Roma fue la iglesia, se extendió, fue la iglesia que levantó con Pablo y Bernabé, porque eran abiertos. La iglesia de Jerusalén después desaparece. ¿Se imagina? ¿Por qué? Por todos los prejuicios. La iglesia que no tiene jóvenes desaparece. La iglesia que no afecta a las otras generaciones desaparece. Porque los que están viejos nos morimos.
¿Y dónde están los niños? ¿Dónde están los ¿Dónde están los adolescentes? ¿Dónde están los jóvenes? Pero si no cambiamos, no nos reseteamos, si no estamos dispuestos a renunciar a tantas cosas. No, que esa música no es del Señor, no, que esa guitarra, cuando salió la batería, la batería era un demonio. La guitarra eléctrica era, no, eso es satánico. Y ahora, para nuestros tiempos que cambiaron, ¿cuántos de nosotros? Yo digo, los músicos, la iglesia, bien, mis pastores, podemos decir, mientras no sea pecado, hagan lo que quieran. Mientras no sea pecado. Podemos tocar un rap, podemos tocar un reggaetón, hay cada música ahora que uno dice, a mí no me gusta. Yo tengo que confesar que hay cosas que no me gustan, pero que no me guste no quiere decir que sea bíblico, que sea una doctrina, no, son gustos. Y los jóvenes, usted sabe cómo conectar, que los jóvenes vengan y te hablen de su lucha de la pornografía, de su lucha sexual, de su depresión, del suicidio. Nosotros tratamos con toda gente que viene, confiesa, y que estamos tratando todos los lunes. Tenemos grupos de jóvenes, de adolescentes, los martes, los jueves, los viernes, todos con diferente edad, donde reunimos 10, 15 y charlamos todos temas que tienen que ver con lo que ellos viven a través de la palabra. ¿Cómo podemos atravesar nuestras crisis? ¿Cómo? Usted sabe lo que piensa un chico de 14, cuáles son sus luchas. Usted sabe lo que lucha un chico de 18 o 25 años, cuáles son sus crisis. Si no sabemos lo que viven, no podemos llevar un mensaje relevante de acuerdo a lo que ellos están viviendo, con las luchas que viven. Que vengan y te digo, estoy depresivo, no puedo dormir, estoy mal, estoy consumiendo, tengo problemas. Usted sabe que la pornografía es una de las cosas que más los chicos consumen. Usted agarra a un chico de 14 años y le puede dar clase de sexo hoy. Y nosotros decimos, ¿le hablo o no le hablo? Ellos nos pueden enseñar a nosotros. Mal o bien. Porque la sociedad está erotizada. Porque el país, el mundo está erotizado. Y nosotros tenemos que bajar la línea a través de el evangelio, pero conectando, creando puentes. De ver cómo ganamos, cómo hacemos. Todos sabemos cómo la teoría, pero el tema es el cómo hacemos. ¿Qué estamos haciendo? Es el desafío que hoy quiero transmitirle. Es que más allá del trabajo que hacemos, ¿cómo hacemos para no predicar un mensaje que no le interese a nadie? La iglesia de Jerusalén no predicaba un mensaje aplicable para la vida de ellos. Era un mensaje, ¿vio cuando a veces predicamos cosas que a la gente no le interesa? Porque no es lo que se está preguntando la gente. La gente sin cambiar la verdad. Pero yo digo, ¿cómo puedo hacer, pastor, para vencer esto? ¿Cómo puedo hacer para vivir sin depresión, sin pánico, sin ataques de pánico? Acá no sé si hay ataque de pánico, ¿existe? ¿Conoce? Cada vez llega más la gente con ataque de pánico. Pero aún los cristianos, yo no los juzgo. Lo que quiero decir es, bueno, vamos a enseñarles. Los salmos hablan, sin decir la palabra pánico, los salmos hablan de la gente que el Salmo 55 parece que describe un ataque de pánico. Empezó a acelerar mi corazón, empecé a temblar, terrores de muerte vinieron sobre mí. Todo lo que sufre alguien que tiene pánico. Un mensaje, sin cambiar el mensaje podemos conectar. Decirle, mira, la palabra te puede ayudar cuando estés al borde del suicidio, cuando estás atravesando crisis. Usted sabe que los chicos de 20 años en Argentina preguntan ¿qué van a hacer de su vida? Se llama la crisis de los 20. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahí? O somos como los viejos de antes que decían, mi papá y los viejos decían, ¿qué problemas podés tener vos con 18 años? ¿Habrá escuchado esa frase? A veces los pastores decimos lo mismo. ¿Qué problema va a tener estos pibes? Cuando usted empieza a escuchar los problemas. Mis papás se separaron, mi papá se pegan, mi papá se drogan. Por lo menos los que yo trabajo. Ninguno como la gente, dice mi esposa. ¿Alguna vez vamos a trabajar con gente que sea como la gente? Me dice.
Digo, acá nos puso Dios en este lugar. Y allí cada semana está llegando gente. Ahora hace un rato cuando venía mi esposa, anoche tuvimos reunión, estuvo re lindo, vino gente nueva. ¿Cuál es la pregunta pastoral que hoy yo me identifico? Porque decía, vino gente hoy que vino ayer. Qué alegría es ver cuando viene gente nueva. Pero ¿qué estamos haciendo para llegar ahí? ¿Cómo estamos creando puentes? Estamos adaptándonos, estamos tratando de comunicar de la mejor manera, sin cambiar la esencia de lo que creemos, pero sí cambiando la forma, las maneras. Hermano, hay iglesias que se quedaron en 1960. Es verdad. Le contaba a Gaby, no me acuerdo a dónde fuimos, siempre le digo, hace años fuimos a una iglesia acá en Estados Unidos. Y entramos. Ya no había ningún joven, ninguno, ni niños. Y los músicos eran 3 viejitos. Con todo respeto a los viejitos. ¿Verdad? El más joven creo que tenía 80 años, literalmente. Porque me puse a hablar con ellos. El baterista, una guitarra. Y digo, ¿dónde están las? Se mueren y quedamos sin músicos. Porque no estamos apostando a la otra generación. Por no renunciar a veces a nuestras costumbres, a nuestros gustos, a nuestra forma, no le estamos dando espacio. Necesitamos, se van a equivocar. ¿Cómo Jesús trabajaba con los discípulos? Usted sabe que los discípulos, aunque Miguel Ángel que lo pintó ahí en Roma, usted ve ese dibujo y parece que son todos viejos, pero los discípulos eran todos jóvenes cuando los llamó. El más grande se cree Pedro y Santiago, los demás 20 años para abajo. Eran chicos y los llamó, porque un rabino, nadie podía seguir un rabino menor de 30 años, los discípulos tenían que ser menor de 30. De ahí viene el principio. Y los llamó, ¿y cómo los trabajó a ellos? 3 años y medio dándole ¿qué? Tiempo, dedicación. Hoy queremos discipular sin tiempo, sin renuncia, sin formación. No se puede discipular de esa manera. Usted sabe que si usted viene 2 horas por semana a la iglesia, son 96 horas al año. Eso significa 4 días completos. ¿Usted cree que con 4 días podemos discipular? Agreguémosle un poco más, con más fe, 8 días. Al año, imposible. Por eso hay que buscar. ¿Sabe? En este tiempo significa mucha renuncia. ¿Cuál renuncia? Yo llevo gente a vivir a mi casa. Llevo chicos que estamos formando, que se quedaron sin casa, que eran de la calle, pero que hoy ya están en la universidad, que hoy ya sirven en la iglesia. Son chicos de 18, 20 años que ya están liderando, trabajando con otros. Pero lo empezamos de que lo agarramos de chiquitito, decimos. Antes que lo agarre las drogas, antes que lo agarre la calle, antes que lo agarren las tinieblas. Y ellos, yo los invito, ahora este último tiempo el Señor me puso a la carga en varios que diga esto, convocarlo, a este un poco más intenso, un poco más intencional. Digo, mañana a las 6 de la mañana estamos orando. Algunos me miran diciendo, ¿de verdad? Me dicen, no estoy jugando, mañana te espero. Y algunos empiezan a venir de 16, 18, 17. ¿Sabe? Hace un mes atrás hacía 6 grados bajo cero en Argentina. Ni el diablo iba a la reunión de oración. Estábamos nosotros ahí solitos orando. Y de repente se escuchaba, vamos a orar. 40 minutos, 1 hora ahí. Después que termino yo y le digo, bueno, ora vos. Yo no sé orar, pastor. Bueno, para eso viniste, para aprender a orar. Orá. Y usted lo escucha orar y dice, son niños, pero están ahí aprendiendo a orar. Después aprendiendo la palabra. Vamos al comedor a servir. Vení, ahora te toca limpiar. Anda a limpiar los baños, anda a recibir gente en la puerta. A uno ya lo nombramos el que atiende, el que abre el templo y lo cierra. 16 años. Me preguntó, ¿yo puedo hacer esto? Pero sí, hacer el juego de llave, le dije al líder. Juego de llave, así que él llega antes y se va último.
Y después me pregunta, ¿puedo atender a la gente cuando viene a la puerta? Sí. Solo hace una sonrisa, decirle bienvenido, darle un abrazo. 16 años. Se van a equivocar, y sí, van a cometer cosas que no nos agradan, y sí, los grandes también nos equivocamos. ¿Cómo no vamos a si no le damos oportunidad, no los vamos a formar? Músicos tengo, no es que pongo cualquiera, tenemos un montón de chicos que quieren tocar. Le digo, bueno, vení a la oración, A algunos les digo, mira, vos para tocar primero tenés que hacer lo que hacen los músicos. Vienen antes, venid a las clases, venid los días de ensayo. Como si estuviera tocando. Vos haces todo como si estuviera tocando, aunque no toques. Y ahí empiezan. Y yo los marco, obviamente. Y viene uno de 16 y me dice, me bauticé, ahora hicimos un bautismo, y dice, me bauticé, ¿ya puedo tocar? No, papá, le digo, no, todavía no. Vos seguís viniendo, a mí lo que me interesa es tu vida, no tu talento. No quiero músicos, quiero discípulos. Eso es formar. ¿Y eso lleva qué? Tiempo. Servir, atender, renunciar. Porque a veces lleva. Ahora ya pasó como 8 meses y me dice, ya puedo tocar. Es el baterista. Yo no tengo baterista todavía. Tengo la batería, pero no tengo quien la toca. Así que este mes le dimos empezar los sábados con los jóvenes. De a poquito ahí va. Pero te quiero ver en los estudios, te quiero ver antes. Pero así se va a ir la gente. Y bueno, si se va, no hay discípulos. Los discípulos se dejan formar. ¿Cómo vamos a hacer Pablo afectó a otros, pero le dedicaba ese tiempo, hermano? No podemos hacer discípulos si no renunciamos a un montón de cosas. Tengo chicos que hemos llevado a los 10 años que hoy están. Ahora tengo a Natalia que empezó a los 10. Sus padres estaban perdidos y no querían dejarla bautizar. Nunca le dejaban ir a casa 2 o 3 días porque ella se quería venir a vivir. Y ella siempre decía, a los 18, cuando cumpla los 18, allá la mayoría, me voy a vivir con ustedes. Cumplió los 18 en marzo. ¿Sabe dónde está viviendo? En casa. Vino, se instaló, sin decir vengo, se instaló nomás. Pero es una discípula. Mi esposa de los 10, 11 años ya lee la Biblia una vez al año con mi esposa ahí. Y va a orar, y va al comedor, y atiende a los niños, y trabaja con los pre. El año que viene la vamos a mandar al instituto. Pero venimos trabajando con tantos chicos. Y todo eso que decía el pastor Orlando, de niños de la calle, niños que no tienen hogar. De verdad que ellos te dicen, ¿me lleva con vos? Se te agarran así y te dicen, ¿me lleva, profe? Y podemos llevar. El tema es que yo no puedo llevar a mi casa porque la denuncia, no tengo el marco legal para tenerlos a todos en mi casa. En algunos nos hemos arriesgado de tenerlos. Hemos tenido cada uno, hermano. No todos salieron buenos. No todos. Gente que nos robó, gente que se abusó del amor, de la generosidad, de que no supo aprovechar lo que le invertimos. Pero de eso se trata, renunciar a uno mismo por amor a otros. Las misiones se trata de eso, la vida cristiana se trata de eso. Quiero terminar con algunas cosas que les decía de la iglesia, no me olvidé del 313. ¿Sabe que la iglesia primitiva a mí me despierta admiración porque siempre estoy estudiando cómo hicieron, cómo lograron, cómo conquistaron? Dice que ellos sufrieron torturas, que los quemaban vivos, que lo comían en el circo romano, que los gladiadores, que toda la persecución. Y la iglesia no se paraba. Ese es el asombro. La iglesia seguía y se extendía. Y llegó el año 313 y de ahí en adelante la iglesia empezó a encerrarse, a no salir más. ¿Y sabe cuál fue?
Usted dice, si no pudieron los animales, saben que los vestían de pieles y los animales salvajes los comían. Lo prendían con tipo gasolina, petróleo en esa época, y lo prendían Nerón en sus jardines para iluminar. Y los quemaban con aceite hirviendo. Podemos nombrar tantas torturas. Nada de eso detuvo a la iglesia. ¿Sabe qué la detuvo? Cuando se lo nombre, usted no va a pensar en eso. Dice que en el año 313 empezó Constantino y todo cambió. Y todo parecía una bendición. Y ahí es la pregunta que le voy a dejar. Todo era a favor de Dios. Lo que antes eran perseguidos y torturados, ahora empezaron a ser aceptados socialmente. Ahora empezaron a recibir favores. Constantino le empezó a regalar templos. Dice, ahora la iglesia que estaba perseguida, lea la historia y le va a decir, le empezó a dar templos, lugares preciosos. Le prestaba sus carruajes del imperio para traer a los pastores. Imagínense, más que una limusina. Ahí los traían a los pastores. Le empezó a dar puestos políticos. Empezaron a prosperar. Y la iglesia empezó a dejar de ser iglesia. Perdió el fuego, perdió la comodidad. Es peligrosa. ¿Será que tenemos que estar mal para estar bien con Dios? ¿Será que todo lo que es bendición fue una bendición que pare la persecución? Si yo estaría en persecución diría, sí, qué bueno, ya no nos persiguen. ¿Será que fue una bendición que la iglesia empezó a recibir favores? ¿Será que es una bendición tener abundancia? Pero lo cierto que siempre que el pueblo de Israel tuvo abundancia fue para atrás. Porque no sabemos. Moody, el evangelista, decía, la calidad de fe no se prueba en la escasez, sino en la abundancia. Porque nos independiza y nos aplasta y nos achancha, decimos en Argentina, nos anestesia y nos hace perder nos doma. En una iglesia perdemos ese salvajismo bueno, esa intensidad, esa furia divina ese celo. Todo eso no lo perdieron con la tortura, lo perdieron con las comodidades. Y no es que el conformismo, necesitamos que el Señor nos vuelva a incomodar para hacer misiones, porque no se puede hacer misiones sin renuncia. Y hace unos años, concluyo con esto, estoy bien, el pastor me dijo, dale para adelante. No, dice, ahí ya me pone la musiquita. Eso es señal, cortala. Nosotros hacemos lo mismo por eso. Tenemos adiestrado a los hermanos. Mandale la música, 1, 2, 3 hasta que... Hace unos años leí, se lo había escuchado a un predicador y luego lo empecé. Yo lo que escucho de un predicador que me interesa lo voy y lo estudio, a ver si es verdad también. Y me fui a estudiar. Y en la historia, no sé si escucharon, de cómo en 1900, al principio de 1900, estaba de moda comer bacalao, como el sushi, ¿no? En esa época era el bacalao, pescado. En la costa este de Estados Unidos era famoso. Y llegó la noticia a la costa oeste y dijeron, queremos traer el bacalao que comemos acá a la costa oeste. Así que en esa época en los trenes los llevaron congelados y cuando los fueron a comer los expertos decían, no tiene el mismo sabor. Está fofo, está blando. No tiene consistencia, le falta sabor. Bueno, dijeron, vamos a preparar unos tanques, unos acuarios, lo metemos ahí con agua salada y lo metieron vivos. Y lo trasladaron vivo. Y cuando llegaron y lo prepararon sin sabor, blando, fofo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si así son los mismos pescados. Y un experto dijo, vamos a buscar su enemigo natural, que son los bagres en su ecosistema. Y vamos a crear un tanque, un acuario donde pongamos a los bacalaos y también le vamos a poner su enemigo ahí. Entonces en cada tanque le ponían bacalao y su enemigo natural, que eran los bagres. Y entonces, ¿qué hacía el bacalao? Empezaba a
tener movimientos. Empezó a moverse porque tenía un enemigo que lo quería perseguir, se lo quería comer y lo molestaba continuamente, lo incomodaba. Y cuando llegaron y probaron el bacalao, el experto dijo: este es el verdadero bacalao. ¿Por qué? Y dijeron: no, porque le pusimos su enemigo natural y eso hizo que él tenga movimiento, que no se quede quietito, pasivo. La va agarrando, ¿no? La incomodidad, la persecución que tenía ese bacalao hacía que él tenga movimientos y que eso le dé sabor y consistencia. Y nosotros queremos estar así, como el bacalao pero sin bagre. No queremos tener oposición, no queremos tener trabas, no queremos tener incomodidad. Queremos servir desde mi comodidad, desde el escritorio, decimos. Y Dios permite a veces y pone algún bagre. No piense en persona, pero pone situaciones que nos mueven para que tenga sabor, para que tu vida no esté ahí anestesiada. Y nosotros, pastores, pastor, ore para esto, ore porque me quedé sin trabajo, me quedé cosas que son. Pero uno tiene que pensar, quizás todo eso te mueva, nos despierte, nos avive, nos encienda. A veces yo le pregunto, hermano, ¿cómo está? Y alguno me dice: tranquilito ando, pastor. Necesita varios bagres que te muevan. Me gusta cuando la gente está no solo activa, está incómoda. Dios va a usar situaciones para incomodarnos. Va a ser 3 años que salimos de esa zona de confort. Dejé la empresa, tenía casi 20 empleados, un buen pasar, buen sueldo. ¿Sabe? Una de las razones por la cual trabajaba es que no quería depender de la iglesia. Esa era mi mayor crisis. Yo no quiero depender de ofrenda, no quiero depender de diezmo, no quiero depender de la gente si da o no da. Hasta que Dios trató un día, estaba bien bendecido, próspero, como todos queremos. Y un día tuve una crisis y le dije: Señor, yo no puedo más. Dios me está llamando a dejar todo. Es como le digo a mi esposa. No es que mi esposa no crea en el Señor, pero como vivimos tantas etapas de crisis, mi esposa siempre me decía: yo no quiero volver más a pasar necesidad. Los que pasaron necesidad le tienen miedo de volver a pasar necesidad, ¿no? Nosotros, nuestros primeros 6 años de pastores, pasamos muchas necesidades con 23 años. Vendimos, entregamos. ¿Ve el anillo? Este no es para que usted tenga lástima, que tenga un anillo de casamiento. Este no es el que lo casamos, porque un día nos quedamos sin gas, sin luz, sin comida. Así que tuve que cambiar mi anillo por unas milanesas. Nunca me olvido de eso. 24 años, qué tristeza, Dios. Un año de casado tuve que vender mi anillo. Después de 10 años recuperé esto. Y mi esposa, yo sabía todo eso. Entonces mi esposa dijo: me va a decir que no, pensalo. Sí, lo vengo pensando. Y me dice: no, si vos entendés que Dios te está llamando a pisar las aguas, vamos para adelante. Y ahí empezamos. Y obviamente que no estamos cómodos, porque eso es inseguridad, porque eso es depender y de esperar que los hermanos. Yo no sé la gente que diezma en la iglesia, ni me fijo. Mi esposa es la mala de la película. Pues yo trato a todos, no quiero, este no diezma, no, este diezma, no. Que se arregle con el Señor. Quiero depender siempre de lo que Él hace, de lo que y hasta ahora Dios nos ha sostenido. Es maravilloso depender del Señor. Es una aventura, pero significa renuncia. Póngase de pie, por favor. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites
presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.